Hay un perro ladrando. Capaz, Steffi, no sé, alguien que tenga prendido el micrófono. No tengo perro, pero apago el micrófono. No, porque escuché un perro, pero en este caso no son los míos. Yo tengo 2 ovejeros, pero estoy en lo de mi mamá, así que los ovejeros están en su casa. Bueno, tengo que compartir la pantalla esta. Ahí estamos. Bueno, entonces la variabilidad estacional. Y ahora vemos a todos juntos, ¿sí? Estos son los 4, el adjetivo no lo vemos todavía. Estos son la media anual, el promedio anual de todos. Entonces, onda corta, onda larga. En el gráfico superior izquierdo tengo la onda corta, en el gráfico inferior izquierdo tengo onda larga, siempre la media anual. Arriba a la derecha tengo calor sensible y abajo a la derecha tengo calor latente. En general, bueno, todos los números están en watts por metro cuadrado, pero cuando uno mira acá, es complicado ver en estos 4, lo que se pueden ver son los patrones, ¿no es cierto? La diferencia entre los patrones. Hay algunos que son muy homogéneos, por ejemplo, el calor sensible, la media anual del calor sensible, casi todo es blanco y amarillo, o sea que la variabilidad que hay ahí es muy poca, ¿no? Muy homogéneo en términos de calor sensible el océano global, en promedio anual. Ahora miro el calor de onda larga, bueno, también, ¿no? Es todo verdecito, habíamos dicho que está todo entre, casi todo, vamos a decir, entre menos 30 o menos 20 y ¿qué dirían? Y menos 80, ¿no? Ahora, cuando uno mira el calor latente, tengo bastante variación, ¿no? Y se llega a valores importantes, ¿no? 160, y el otro que es importante es el de onda corta, ¿no? Hay valores de 200 en el mar, ¿no? También hay bastante variabilidad. ¿Qué pasa? Si uno, yo ya no me acuerdo si tengo este gráfico, el que me gusta de Talley puesto acá, pero cuando uno tiene estos 4 términos, el el Q es el onda corta, onda larga, sensible y latente, uno puede agarrar y decir, bueno, a ver qué pasa si yo hago un promedio, me paro a una determinada latitud, ¿no? Y recorro todo el océano global, por ejemplo, de oeste a este, en uno de estos mapas, y promedio el valor de cada uno de estos términos del balance neto anual. Y me gustaría ver si está acá, no, esperen, esperen que creo que no lo tengo, se los voy a mostrar. Antes de que ocurra esto, se los voy a, denme un segundo. Esperen, ok. 1 second. Ah, no me deja minimizar. Estoy grabando. Bueno, entonces, si yo les muestro, si uno hace el promedio, este es el libro de Talley, página 137, capítulo 5. Si uno hace un promedio, acá es heat input per 1 grado de latitud, o sea, para una banda de 1 grado de latitud. Esto está en petawatts, no está en watts por metro cuadrado, sino que es calor, directamente watts, pero petawatts. Por eso son valores muy chiquitos, ¿no? Menos 0,4 a 0,8 va la paleta del eje Y, ¿sí? Y lo que hago es un promedio, ¿no? El ecuador lo tengo en el centro del eje X, y hacia la derecha tengo el hemisferio norte, de 0 a 80 grados norte, y hacia la izquierda tengo el hemisferio sur, desde 0 hasta 80 grados sur. ¿También? ¿Están viendo esto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es sacado de Grist y Josey 2003. Fíjense, tengo una curva en rojo punteadito para onda corta.
una curva en violeta, línea entera, llena, para calor latente. Una línea punteadita en azul, para calor de onda larga. Una línea punteadita en verde, para calor sensible o por conducción. Y una línea negra para el neto, que todavía no lo vimos, que es la suma de todos. Entonces, si yo me paro en determinada latitud, por ejemplo, a 40 grados sur, no, un poquito menos, 30 grados sur, y tiro una línea vertical, ¿no? Que vaya cortando a todas las curvas esas, lo que puedo ver es cuál es la importancia de cada uno de estos términos en una ecuación en la que estoy sumando todo, ¿sí? Ahora vamos a ver el mapa de lo que es el calor neto, pero si uno hace un promedio, ¿no? A, por ejemplo, 30 grados sur, dice, bueno, a ver, claramente tengo valores positivos, el único que tengo positivo es el shortwave, calor de onda corta, ¿sí? El único que es positivo, el único que entra al océano es el calor de onda corta. A 30 grados sur, el calor sensible es el verdecito, es el que menor magnitud tiene. Sigo hasta el azul, la curva azul es la de calor de onda larga, también es negativo, o sea que es calor que pierde, tanto el sensible como el de onda larga son valores que el océano cede a la atmósfera. Y por último, tengo la curva violetita, que es el calor latente. Entonces uno dice, bueno, Silvia, estás promediando a lo largo de, estás parada en 30 grados sur y estás promediando todas las longitudes. Bueno, sí, es una forma de describir al océano, ¿no? De achicar un poco de información. ¿Quién es el más importante? Bueno, en términos de magnitud, o sea, el calor, si yo tiro una recta acá, a ver, tiremos una recta en el annotate. ¿Dónde quedó el annotate? Acá. Tiene una recta ahí, 30 grados sur, debe ser como ahí, lo estoy haciendo en rojo acá. ¿Sí? Esta magnitud, todo de acá, del 0 para abajo, en el eje Y, es todo negativo, ¿sí? Y por supuesto del 0 para arriba es todo positivo. Fíjense, esta magnitud, si estoy parado ahí en 30 grados sur, es 0,5 en petawatts, 0,5. El calor latente es, no sé, 0,38. El calor de onda larga es 0,2. El calor sensible, no sé, 0,0, no sé, 20, póngale. O sea, mucho menor. Lo que quiero decir es que esto da una idea. Cuando yo sumo, claro, este término es positivo, el rojo, la curva roja, yo sumo 0,5, después le resto este chiquitito, después le resto 0,2, después le resto 0,4, y en definitiva me queda lo que tengo en la curva negra. Me da un valor negativo. Entonces, para esa latitud de 30 grados sur, ¿sí? El calor neto, en promedio para todas las longitudes, es negativo. Solamente en este sector es positivo. Acá hay un poquito como de unas ganitas de ser positivo, pero no da. Acá lo mismo, llega menos que en el hemisferio sur. Todo lo demás, el calor neto, acá es negativo, negativo en todo este tramo. Si hago el promedio, ¿no? Si me paro a una latitud y hago el promedio, todo bajito y negativo. O sea, el más importante está en la región ecuatorial, claramente, y es positivo como resultante, y después en toda esta región, ¿no? Toda esta región
es negativo, por lo tanto el océano cede calor, o sea que el océano claramente gana en esta zona, gana calor en onda corta, shortwave, y aquí, ¿quién está haciendo que esto sea negativo ahí? ¿Quién es de los términos, quién gana? Bueno, por ejemplo acá, donde hay más, donde el océano más cede calor, o sea, pierde calor, ¿no? Acá, claramente, hay una suma de un poquito de la verde, un poquito del azul y un poquito de la violeta, pero la violeta es la que tiene magnitud más grande, para contrarrestar todo lo que entró a esa latitud por calor de onda corta. La que le gana a esa latitud y a todas las longitudes es el calor latente. ¿Se entiende? Vamos a ver, entonces, el siguiente mapa, que es justamente, no sé si lo estoy mostrando, ¿están viendo el balance neto en un mapa? Sí. Sí, sí. Ah, pero lo tengo que poner como diapositiva. Ahora sí. Entonces, fíjense, lo que hicimos recién es, lo que está hecho en el libro de Tale, es como pararse a una determinada latitud, dijimos, ¿cuánto era? 30 sur. 30 sur, bueno, puede ser más o menos que sea por ahí. Me parece que 30 sur es la que está marcada, habíamos dicho, ¿no? Creo que es esta línea, 30 sur. Pero bueno, no están las latitudes, no quiero hacer lío. Si yo tiro una línea ahí y promedio este calor, este balance neto de calor, entonces estaría en la curva negra, ¿sí? La curva negra del gráfico anterior, ¿está bien? Un valor, un único valor para toda esta recta, para toda esta latitud, promediando todo lo que pasa acá, acá, lo amarillo, lo azul, promediando todo. Después puedo ir a cada sector y mirar, es lo que me permite ver este mapa. Digamos, habiendo sumado QS y habiéndole restado, ¿sí? Porque todos los demás son negativos mayormente, QR, QC y QE, me quedan en algunos lugares valores azules, que acá son positivos. O sea que el océano gana o pierde calor. Este mapa parece para un bostero, perdonen, ¿no? Porque es bien de Boca, medio así. Los de River por ahí se sienten mal, discúlpenme, porque no, está hecho así medio azul y amarillo. Mi marido es de Boca, está contento, pero bueno, tiene algunos rojos que no. Pero los valores azules en la paleta de colores son valores positivos, o sea, el océano está ganando calor, donde este mapa muestra azul. Y donde este mapa muestra amarillos, naranjas y rojos, el océano cede calor. En definitiva, digamos, como balance, por todo lo que vimos de cada uno de los calores, esto es lo que pasa en promedio anual en estas regiones el calor entra, porque esto es positivo, ¿sí? Valores que más o menos deben estar en el orden, ahí decía, pero ya le puse la flecha encima, 40 y pico, o sea, aproximadamente estaré, no sé, por acá. Y en las regiones blancas puedo estar un poco de un poco, o sea, puedo estacionalmente puedo variar entre cede o gana, es como que son zonas que pueden
actuar tanto como regiones de absorción de calor como regiones de ceder calor. Ahora, ¿cuáles son las zonas donde el océano global le da calor a la atmósfera? En promedio. Valores que están entre, qué sé yo, acá, ¿no? En esta parte de acá. No, ahí gana. En azul, las regiones de colores azules, la convención es que es positivo. Si es positivo, el océano está absorbiendo calor de la atmósfera. ¿Sí? Estos son flujos de calor neto entre el océano y la atmósfera. El océano cede calor o el océano gana calor. Siempre me paro en el océano. Meteorólogos, discúlpenme. Me paro en el océano. Si es positivo, el océano está recibiendo calor. Si es negativo, el océano lo está entregando. ¿Cuáles son las regiones del océano global donde el océano le entrega calor a la atmósfera? En general, donde hay corrientes cálidas o no, o por lo menos donde veo. Claro, si yo tengo que marcar cuáles son las zonas donde el océano está perdiendo calor, son los valores negativos, ¿sí? Que los voy a poner, los voy a pintar en otro color para que, qué sé yo. Acá, allá, acá, ¿no? Cuando digo acá, estoy hablando de la corriente del Golfo, y no solo la corriente del Golfo. Miren lo que es el Mar del Norte. Todo el Atlántico Norte es una región de acá, donde marcaron ustedes también, ¿no? Acá, en el sur de África, pero son regiones más chiquitas, ¿no? Al este de Australia, hasta la corriente del este de Australia. Esas son zonas, y la corriente de Brasil también, pero fíjense las magnitudes, ¿no? Donde por una razón o por la otra, digamos, porque la suma de estos términos, alguien me está preguntando algo, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo estamos viendo de distinto al coso. Lo vemos como más chiquito nosotros, porque vemos la barra del costado. Perdón, a ver. Por eso Quizás capaz que también tiene pensaste ver que con había... capaz que tiene que ver con que si la gente puso pantalla completa o no. A ver, ahí están Ahí viendo. sí lo ve bien. Ok, perdón, no estaban viendo la paleta de colores. Sí, la estábamos viendo, pero estaba más minimizada, entonces capaz que habíamos Ah. marcado bien y pensaste que habíamos marcado mal. Perdón. Perdón, Parece claro. que pasó eso. Claro, el marcado de ustedes se caía en otra pantalla mía, en distinto mapa, Claro. digamos, un mapa de otro tamaño. Estaba complicada la cosa. Bueno, perfecto, se entendió entonces. Las regiones azules son las zonas donde el océano, donde el balance neto, ¿no? Medio anual de flujos de calor da positivo. Entonces, en esas regiones el océano se está calentando. Fíjense que aquí, por ejemplo, en el hemisferio norte, en el Pacífico, está la corriente de California. La corriente de California es una corriente fría, la voy a dibujar. También lo vamos a ver esto, pero como para una cosa anecdotaria, me quedó en otro color. Ahí está hay una corriente fría que transporta aguas más frías de latitudes más altas y la lleva a latitudes más bajas. Aquí hay otra corriente, ¿no? La corriente, bueno, por supuesto la corriente de Malvinas, hacia el norte también transporta aguas frías. Esta también, ya vamos a ir viendo todos los nombres. Y acá corriente Perú, Humboldt. Entonces, todas estas, o sea, que acá se puede ver un poco, de alguna manera indirecta,
el patrón de corrientes también, influyendo en lo que son los flujos de calor entre el mar y la atmósfera. ¿Ok? 356. Y acá venía lo que yo les dije, me parece que el otro día, ¿no? Cuando pensaba que los geólogos seguramente iban a preguntar, ¿no? ¿Qué pasa con los flujos de calor? Profe, ¿por qué no tenemos en cuenta los flujos de calor del centro de la Tierra? ¿Por qué no tenemos en cuenta que en el océano hay entrada de calor, hay fuentes de calor que están en el fondo del mar? Por supuesto que la hay. Con la paleta esa que está indicada en el mapa de arriba a la izquierda, tienen en miliwatts por metro cuadrado las zonas donde hay mayor flujo de calor, en este caso geotérmico, ¿no? Bueno, aparte del hecho de que dice que miremos que coincide con la región de las dorsales, ¿no? Lo que habíamos visto en el capítulo del fondo, donde asciende material, magma, ¿no? Que está a mayor temperatura. Fíjense los valores, esos valores son del orden de 0.3 watts por metro cuadrado. Si los comparo con los 100 watts por metro cuadrado que hay, que absorbe el océano por la interacción con la atmósfera, bueno, no quiere decir que no haya flujos de calor geotérmico, pero lo que importa es que cuando uno los evalúa, ¿sí? Esos son despreciables frente a la magnitud de otros que son mucho mayores, ¿no? De hecho, yo les mostré que el flujo de calor sensible, por ejemplo, es casi despreciable cuando uno mira el calor latente o cuando uno mira el calor de onda corta, ¿no? Comparativamente, esa curvita verde punteada que estábamos viendo en el gráfico de Talley muestra que el calor sensible, o sea, se tiene en cuenta, se suma, pero, o se resta en realidad, pero es muy pequeña la magnitud cuando uno compara, ¿no? Con calor latente, por ejemplo. Ese gráfico del Talley que les mostraba es interesante justamente porque permite ver ese tipo de comparaciones entre los distintos términos de la ecuación. Bueno, y entonces, si uno compara este mapa de balance neto, ¿no? Medio anual, con el mapa de la distribución superficial de temperatura en el mar, bueno, por supuesto, como sabemos que hay componentes del calor, de los flujos de calor que dependen de la temperatura del mar o de la diferencia de temperatura entre la atmósfera que está por encima y el mar, o indirectamente el contenido de vapor de agua en la atmósfera que está por encima del agua más fría o más caliente, y si hay procesos porque no es solamente que hay evaporación, por supuesto hay otras regiones donde hay condensación, entonces en un caso es pérdida en un caso el calor latente sería positivo o negativo, ¿sí? Pero básicamente lo que ocurre en la Tierra es que hay una ganancia de calor neto entre el Ecuador y más o menos aproximadamente los 30 grados norte y los 30 grados sur, y hay una pérdida de calor en las regiones que están hacia los polos, digamos, desde esas latitudes, desde el orden de los 45 más o menos, hacia los polos. O sea que, en realidad, en vez de decir balance de calor, tendríamos que decir desbalance, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? En lugar de decir balance, tendríamos que decir desbalance, porque lo que hay es un desbalance. La Tierra se calienta, gana calor en las regiones tropicales y ecuatoriales, y pierde calor en las regiones más cercanas a los polos. Entonces, ese desbalance de calor, que es lo que está pintado en la curva roja del gráfico que puse abajo, que estaría en watts por metro cuadrado, de alguna manera se equilibra, ¿no? Y ese equilibrio, digamos, ese balance, lo realizan los flujos meridionales de calor. O sea, hay flujos por el agua, o por el aire también,
o sea, el movimiento de las masas de aire y el movimiento de las masas de agua, son los que balancean ese desbalance que hay de calor en la Tierra. Y entonces, la curva azul es el flujo meridional, esto está en petawatts también, el hemisferio norte y en el hemisferio sur, o sea que el flujo, por supuesto, indicaría que esto es máximo, digamos, si yo tengo ganancia de calor en el ecuador, bueno, el flujo tiene que ir de donde hay mayor temperatura, donde hay menor temperatura, entonces el primer máximo de la curva azul indicaría flujo del ecuador hacia el polo norte. Y en el segundo, por eso es negativo, porque los flujos los llamamos positivos o negativos, son velocidades, tienen distinto signo, entonces va desde el ecuador hacia el polo sur, ¿sí? Por eso es sinusoide, ¿verdad? La velocidad tiene más o menos la misma magnitud, 250, está en el eje azul, ¿no? 5 o menos 5, positivo o negativo, flujos desde el ecuador hacia el polo norte, desde el ecuador hacia el polo sur. ¡Ay, qué tonta! Acá estaba. Bueno, acá está el grafiquito que les quería mostrar en el detalle. No me adelanté y se los... entonces, en realidad, lo que ocurre son... Y acá aparecen estos flujos meridionales, ¿no? Velocidad en la flecha negra y una B pequeña, velocidad, y para el flujo que atraviesa un área, ¿no? Entonces el flujo meridional, la M de meridional, va a estar dado por la densidad, esto es en el agua, ¿no es cierto? La densidad del agua, el calor específico del agua, la temperatura del agua, la velocidad con la que fluye esa masa de agua, y el área, por unidad de área. Como les decía, esto ocurre tanto en la atmósfera como en el océano. Nosotros estamos analizando qué ocurre en el océano, pero el movimiento de las masas de aire a través de los vientos produce un balance, un equilibrio también de la temperatura en la Tierra. En la negra es la suma de las dos. La azul es el océano y la roja es la atmósfera. Hay algunas pequeñas diferencias hemisféricas, pero básicamente lo que ocurre entonces es que, y ya termino con esto, hay flujos meridionales, estos son medidos, ¿no? Flujos meridionales de calor en el océano global, en petawatts, varios artículos científicos, calculando, fíjense que estos son desvíos estándar, ¿no? Los segmentos rojos, entonces, bueno, no todos coinciden en los valores exactos, cada uno tiene, la curva verde, por ejemplo, tiene como un envoltorio verdecito agua, que sería el desvío, entonces yo puedo decir, bueno, tengo este valor, pero no, bueno, puedo esperar un valor bastante más grande, del orden de 3, estoy diciendo, bueno, un modelo o mediciones, ¿no? Estas son mediciones, con grados de incerteza, porque hay una estimación de esto, no es medición exacta. A veces las velocidades, se pueden medir bien las velocidades, pero fíjense que en las áreas de calor específico, o sea, la densidad, en todo eso se puede medir, y las velocidades por ahí no siempre se miden de la misma manera, con correntómetros, ya van a ver cómo podemos estimar velocidades de la corriente en el océano. Pero básicamente hay, fíjense, latitud 0 en el eje X, estoy en el ecuador, hacia la izquierda, cuidado que está al revés, hemisferio sur, hacia la derecha el hemisferio norte, y es como que las flechas azul y roja en el medio, en lo que sería el eje Y, que dice Global Meridional Heat Transport en petawatts, eso es el transporte de calor meridional global, ¿sí? Y fíjense que es como que, epa, ¿qué pasa? Yo esperaba que hubiera flechas desde el ecuador hacia el hemisferio sur, hacia el polo sur, y flechas que van desde el ecuador hacia el polo norte.
Sin embargo, todas las flechas apuntan para el polo norte. ¿Lo ven? O sea que la flecha azul, 0,7 más menos un desvío, 0,3, 2,3 más menos 0,4, 1,1 más menos, o sea que hay algo acá, en la curva azul, que es la de Garnier et al. Del año 2000, que implica que el flujo meridional de calor en el hemisferio sur es hacia el norte, no es hacia el sur. Oh, terrible esto, porque no es lo que estábamos esperando, ¿no? No es lo que estábamos esperando. Sin embargo, y voy a dejar con esta, porque después viene el balance de agua, para el martes dejamos esto, flujos meridionales de calor, este es el mapa que habría que evaluar ahora, pero no va a haber mucho tiempo, se los voy a dejar como para que lo piensen un poquito. Esto es como el gráfico en el cual está complicado, miren, flechitas rojas que atraviesan ciertos, esto está hecho con las secciones de WOWS, lo azul es la sección, por ejemplo, pierna 3, pierna 1, atravieso secciones que cruzan todo el océano, entonces esa sería el área a través de la cual pasa la velocidad, o sea, el agua a una determinada velocidad, transportando calor. Hay flechitas más grandes, del orden de, por ejemplo, acá en el Atlántico, estoy casi a la latitud de Brasil, si ven el mouse, hay una cajita que dice 1, esto está en petawatts, y una flechita que apunta para el norte. Hay algunas flechas que no son flujos meridionales, sino que son flujos zonales. Por ejemplo, a 60 grados sur, en la región de la corriente circumpolar, las flechas rojas apuntan todas de oeste a este. ¿Las ven? Estos de acá, que parecen histogramas, son histogramas, no le den bolilla por lo menos por ahora. Yo quiero que miren las flechas. Las flechas en el hemisferio, perdón, en el Océano Índico, hay flechas que van desde el Ecuador hacia el sur, hacia el Océano Austral. ¿Las ven? I2, I3, I5. Estas de acá que estoy mostrando con el cursor. En el Pacífico Sur, acá hay una flecha que apunta hacia el Ecuador y nada más. Prácticamente no hay mediciones. De las mediciones que están hechas en el Atlántico Sur, las flechitas, todas van para el norte, ¿lo ven? Cruzan el Ecuador y transportan calor hacia el norte, de latitudes más altas a latitudes más bajas, que era lo que no estábamos esperando. Entonces, a pesar de que en el Índico sí ocurre lo que estábamos esperando, el Atlántico muestra, en el hemisferio sur, el Atlántico Sur muestra una anomalía, porque hay transporte de calor al revés de lo que estaríamos pensando como lógico. Y la próxima, el martes que viene, les cuento el corolario de ese cuento. Un poco ya tendrían que irlo imaginando. Viene por el lado de todo el calor que el océano cede a la atmósfera en la región del Atlántico Norte, o casualidad, coincidencia, con formación de aguas profundas, donde se inicia mayormente la convección profunda en el océano. Todo viene por ahí. Así que anótenselo y piénsenlo, que el martes que viene van a hablar ustedes antes que yo. A ver si me lo pueden explicar. Bueno, dejamos acá. Esta es la diapositiva número... Perdón, profe, tengo que irme. Bien. Esperen que les digo qué diapositiva dejamos, porque así yo me lo anoto. Y es la 37. Voy a seguir. Quedan poquitas, Quedan poquitas. Voy a seguir por ahí, por la 38. Vamos a terminar ese concepto de qué es lo que le pasa al Atlántico, que por qué el Atlántico es raro, es anómalo, es porque nosotros vivimos ahí, claramente, para hacernos famosos, digamos.
porque el océano, el Atlántico Sudoccidental es muy importante. En términos de clima, estamos hablando en términos de clima, ya. De cuál es el peso que tiene el océano, en particular el océano Atlántico Sur, el Atlántico todo, norte y sur, en lo que hace al clima global, al clima de la Tierra. Está bueno. Bueno, paro de grabar.